la variación que sufre la resistencia por el incremento o disminución de la temperatura. El cambio de temperatura generalmente modifica la resistencia de los materiales, ¿sí? Pues estoy tratando de dibujar ahí una resistencia en la cual estas franjitas me van a indicar su nombre, y de este lado pueden tener una franja dorada, una franja plateada, o bien no tener franja. Esa franjita, que la que está así viéndolo de frente del lado izquierdo, me representa la tolerancia, o sea, el porciento de error que pueden tener las resistencias cuando pues se fabrican, ¿ok? Ahora bien, cuando nosotros hacemos pasar, cerramos, lo ponemos en un circuito, una resistencia, y hacemos pasar por este circuito una intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? Esa intensidad de corriente eléctrica va a pasar por la resistencia. ¿Qué va a pasar cuando la intensidad de corriente eléctrica esté circulando por esta resistencia? Bueno, pues al paso del tiempo, que es casi inmediato, me va a generar calor. Este es calor. Y este calor va a hacer que esta resistencia modifique su valor. Entonces se vuelve un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque cuando se incrementa la temperatura, ya lo habíamos visto, nosotros vamos a ver que se va a incrementar la resistencia, ¿sí? La resistencia y la temperatura son directamente proporcionales. Es decir, el incremento de la resistencia, cuando la resistencia se va arriba, es porque se tuvo un incremento de temperatura también. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ¿qué va a pasar? Que al incrementarse esa temperatura, esa resistencia, ¿sí? Por el incremento de temperatura, pues me va a generar más calor más calor todavía. ¿Y qué va a pasar? Pues que la temperatura de esta resistencia vuelve a aumentar, lo que hace que incremente nuevamente la resistencia, y así va a estar aumentando, pues aproximadamente de manera lineal, ¿sí? De manera proporcional, ¿ok? Sabemos nosotros que la resistencia de cualquier material, pues va a estar directamente proporcional por el tipo de material, que eso me lo da la resistividad, la longitud y el área. Esta es la manera de cómo vamos a calcular la resistencia, ¿sí? Pero ahora esa resistencia va a variar, ¿sí? Por el incremento de temperatura. Y entonces, pues va a responder a esta ecuación que tenemos aquí. Ahora, por ejemplo, hago notar, si yo genero un aparato que tiene una determinada resistencia y la fabrico en México, bueno, pues va a tener las especificaciones de nuestro país. Pero si yo lo voy a aplicar, por ejemplo, al desierto del Sahara, pues donde se encuentran unas temperaturas mayores a las cuales está diseñado, pues lógicamente la resistencia no va a ser la misma, simplemente por ese cambio de temperatura. O bien, si este aparato nos lo llevamos a funcionar al Polo Norte, pues tampoco va a tener la misma resistencia por esa variación de temperatura que se tiene en el ambiente. Generalmente todos los cálculos debido a la resistencia de los materiales está hecho a 20 grados Celsius, ¿sí? La resistividad se calcula de manera experimental y generalmente en todos los materiales esto se hace a 20 grados Celsius. Por lo tanto, si yo tengo una temperatura que es a 20 grados, una resistividad, perdón, que es a 20 grados Celsius, pues entonces esta resistencia va a estar dada a 20 grados Celsius. Si yo cambio la temperatura, pues la resistencia va a modificarse unos pequeños ohms, pero vamos a tener una variación y se va a deber a esta ecuación. La resistencia con un subíndice F, pues me quiere decir que es la resistencia que yo voy a calcular debido a una modificación de la temperatura, porque esta temperatura o esta resistencia 0 o subíndice 0, pues es la que vamos a tener, la que acabo de decir, con una temperatura de 20 grados Celsius. ¿Por qué 20? Bueno, vuelvo a repetir, porque la resistividad está calculada, o las tablas de la resistividad va a estar siempre a 20 grados Celsius. Esto va a depender pues de esa resistencia inicial.
la cual va a ser afectado por, primero, el tipo de material. Y el tipo de material se va a medir con este coeficiente de temperatura, el cual va a ser diferente o único para cada tipo de material, multiplicado por esta variación de la temperatura de manera también lineal. ¿Ok? Entonces, esta sería la ecuación que nosotros utilizaríamos para ver cuánto incrementaría la resistencia en un objeto al cual le va a afectar un cambio de temperatura. Vuelvo a repetir, ese cambio de temperatura puede ser al estar funcionando o bien yo puedo fabricar bajo condiciones normales un equipo que me lo llevo a trabajar a otras condiciones totalmente diferentes de temperatura, pues vamos a tener también alguna variación de esas condiciones normales de fabricación. ¿Sí? Por ejemplo, veamos de este lado, aquí tenemos ejercicio, dice, un calefactor fabricado con 250 metros de nicromo, o sea que estamos utilizando un material que se llama nicromo, ¿ok? El nicromo es utilizado para fabricar principalmente calentadores o calentadores de agua o calefactores, ¿ok? Para el medio ambiente, ¿ok? Entonces, es un material que tiene una alta resistencia, que puede soportar grandes valores de temperatura, que se pone a rojo vivo para poder radiar el calor, ¿sí? Y bueno, incrementar la temperatura de una casa habitación, por ejemplo, ¿no? Aquí me dice que tiene una longitud de 250 metros, ¿sí? Y tiene un diámetro, porque va a tener un peso o un calibre, en este caso me dice un diámetro de 0.2 milímetros, lo que sabemos es igual a 0.2 por 10 a la menos 3 metros, ¿ok? Ahí dice. Si el nicromo tiene una resistividad, ese también nosotros lo encontramos en tablas, y es de 100 por 10 a la menos 8 ohms por metro, y lógicamente va a estar a una temperatura de 20 grados Celsius. Vuelvo a repetir, toda la resistividad de los materiales ya está, la encontramos en tablas y va a estar generalmente a 20 grados Celsius, ¿ok? Ahora dice aquí, ¿qué resistencia tendrá cuando se utilice en el polo norte? ¿Ok? En el polo norte, el cual va a estar en ese momento a una temperatura de menos 12 grados Celsius. Bueno, entonces, como nos están preguntando en el polo norte, yo voy a utilizar esta ecuación que tenemos aquí. Esta que tenemos aquí. ¿Sí? La voy a anotar por acá. Me dice que la resistencia final es igual a la resistencia inicial, que multiplica la unidad por el coeficiente de temperatura y la variación de temperatura. Así, ¿ok? Pero yo no sé qué temperatura tiene inicialmente. Bueno, eso no es problema. ¿Por qué no es problema? Porque yo la puedo determinar con la ecuación de que la resistencia va a ser igual a la resistividad por la longitud entre el área. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí? Bueno, necesito yo primero encontrar esta resistencia inicial, que lógicamente acabamos de decir, pues va a ser a 20 grados Celsius. ¿Ok? Ahora bien, entonces, seguimos aquí. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues primero, pues calcular el área, porque esa no la tenemos. Si yo tengo la resistividad, tengo la longitud, pero no tengo el área. Me están dando un diámetro. Eso quiere decir que si están dando un diámetro, están hablando de una circunferencia. Entonces yo voy a agarrar y voy a obtener el área de un círculo o de una circunferencia. Entonces, donde el área es igual a pi por radio al cuadrado, o lo que es lo mismo, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Como quieran, la que ustedes quieran. En este caso voy a utilizar, como me están dando diámetro, pues voy a utilizar que el área es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, ¿sí? ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues ya saben, vamos a utilizar pi tal cual está en la calculadora. No quiero que ustedes pongan el valor de pi, no, ponemos el que está en la calculadora. Y el diámetro pues es 0.2 por 10 a la menos 3 metros elevados al cuadrado. Y todo eso lo voy a dividir entre 4, ¿no?
Y de esa manera, bueno, pues vamos a encontrar el área de ese conductor. El hecho de que tenga una alta resistencia no quiere decir que no sea conductor, ¿eh? Es un conductor. Es malo, pero es un conductor. Es bueno para generar calor, este tipo de materiales. Entonces hacemos aquí Shift y la tecla de por 10 o XP, como me indica en su calculadora, me sale o me obtiene a pi. Entonces, pi que multiplica por 0.2 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3. A ver, creo que ya. 0.2 por 10 a la menos 3. Ahora sí. Y eso lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Y todo eso va a estar dividido entre 4. De tal manera que me va a dar una área, aquí lo voy a poner de 3.141, o mejor 1415, ¿sí? 1400 por 10 a la menos 8 metros cuadrados. Este es mi área, ¿sí? Ya tengo el área. Ya que tengo el área, pues entonces ya no es incógnita aquí y ya puedo encontrar la resistencia que va a ser mi inicio. Entonces yo puedo decir que la resistencia 0 va a ser igual a la resistividad. ¿Y la resistividad de quién? Pues del nicromo, que es de 100 por 10 a la menos 8 ohms por metro, que multiplica a una longitud de 250 metros. Ohms, aquí, ohms, ups, este simbolito cada vez me sale más feo. Ohms por metro, por una longitud, dijimos, de 250 metros, y todo eso va a estar dividido por un área de 3.1415 por 10 a la menos 8 metros cuadrados. ¿Sí? De tal manera que, pues, hacemos ese cálculo y entonces tenemos que 100 por 10 a la menos 8, que multiplica a 250, ¿sí? Y todo eso va a estar dividido entre 3.1415 por 10 a la menos 8. Y eso me da una resistencia de 7.957.981. ¿Sí? Vamos a ver si no tengo algún errorcillo. Voy a checar el área, que es pi por 0.2 exponente a la menos 3 al cuadrado. Miren, ahí creo que, no, sí lo puse. Todo eso entre 4. Y eso es igual. Sí, estamos bien, no hay problema. Sí, voy a checar aquí si mi resistencia, que son 100, si me hace una resistencia muy grande, por eso lo comento, a la menos 8 por 250, ¿sí? ¿Está bien? Y todo eso entre 3.1415 por 10 a la menos 8 igual. Ok, estamos bien. Ohms. ¿Por qué ohms? Bueno, pues aquí vemos metro por metro cuadrado, que cancela este metro cuadrado que divide y me queda únicamente ohms. Ahí está. Ohms. Una vez que ya tenga yo la resistencia inicial, pues vamos a ver ahora cómo le va a afectar cuando llegue este aparato a trabajar a una temperatura final de menos 12 grados Celsius. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos estado platicando? Bueno, pues que si la temperatura aumenta, la resistencia aumenta. Y entonces eso quiere decir que si la temperatura disminuye, la resistencia tendría que disminuir. ¿Sí? Entonces, veamos cómo me afectaría. No. Aquí me dice que el coeficiente de temperatura es igual para este material de 1.4 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1.
¿ok? Y entonces, bueno, pues lo que tengo que hacer es ahora utilizar de manera directa esta ecuación que tenemos, que estoy anotando nuevamente aquí. Sí, y yo tengo pues todos los datos, tengo este valor, la unidad, tengo este, pero no conozco la variación de temperatura. La variación de temperatura pues simplemente es una diferencia de dos puntos, el punto final menos el punto inicial. ¿Cuál es mi punto final? Pues este que tenemos aquí. Y el inicial pues el valor de fabricación de la resistividad. Entonces, o del material, ¿no? Y entonces tenemos que la variación de la temperatura pues va a ser igual a una temperatura de menos 12 grados Celsius menos la temperatura inicial que son 20 grados Celsius y eso me va a dar menos 32 grados Celsius, ¿sí? Esa va a ser mi variación de temperatura. Ahora sí yo sé que la resistencia entonces, la resistencia que va a tener el aparato en el polo norte va a ser igual a la resistencia, voy a volver a anotar aquí, resistencia inicial que multiplica la unidad por el coeficiente, la variación de temperatura y eso va a ser igual a mi resistencia inicial que es de 7957.981 ohm. Bueno, yo creo que se va a ir muy hasta la orilla y para no meternos en problemas, mejor lo voy a poner acá abajito. Entonces digo aquí que la resistencia final va a ser igual a 7957.981 ohm, que multiplica a la unidad más el coeficiente de temperatura que dijimos que es igual a 1.4 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1 y esto a su vez multiplica, vamos a poner este X por la variación de temperatura que es menos 32 grados Celsius. Así, ¿no? Vamos a hacerlo por partes. Primero voy a hacer esta multiplicación. Entonces, la resistencia final va a ser igual a 7957.981 ohm, que multiplica a 1 más, bueno, en este caso va a ser más por menos, aquí va a ser un menos, ¿no? Y entonces vamos a obtener que es 1.4, ¿sí? Por 10 a la menos 4, que multiplica a menos 32. Y eso es igual a 4.48 por 10 a la menos 3. Y ya sin unidad, porque eso se cancela. ¿Por qué se cancela? Bueno, una forma diferente de escribir grados Celsius a la menos 1 es 1 sobre grados Celsius. Y entonces ahí se ve más claro que se elimina y ya no tengo yo unidades, solamente ohms. De tal forma que ahora sí, mi resistencia final pues va a ser igual a 7957.981 ohm, que multiplica, ¿sí? Que multiplica ahí el resultado de esta resta, que es 1 menos 4.48 me va a dar 0.995. Y eso va a ser igual cuando lo multiplico por 7957.981. Y eso me da una cantidad de 7922.329 ohms. Este va a ser el resultado que va a tener, la resistencia que va a tener el calefactor en el polo norte a una temperatura de menos 12. ¿Sí? A una temperatura menor pues va a variar, a una temperatura mayor pues va a variar, ¿sí? Y este mismo aparato, si me lo llevo a otro lugar distinto, pues también va a variar si cambia el valor de la temperatura
a diferente de 20 grados Celsius, porque esto está hecho con respecto a los datos de fabricación, que son 20 grados Celsius para la resistividad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Bueno, pues espero que haya quedado claro.